Bien, hermano, le doy gracias a Dios, decía, por todas las cosas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Comenzamos una nueva serie que queremos predicar y he titulado esta nueva serie Dios y nuestras circunstancias. Y hemos estado hablando esta mañana, ¿verdad?, de cosas que han estado pasando y que pasan en nuestras vidas. Y algunas tristes, dolorosas, otras una bendición, pero como quiera que sea, son circunstancias en las que nuestra vida se ve envuelto. ¿Y qué papel juega Dios y cómo funcionan nuestras circunstancias en nuestra vida? He titulado el mensaje de hoy, El cincel de Dios. Y les invito a buscar en sus Biblias, en Génesis capítulo 37, los versículos del 1 al 4. Esta nueva serie de mensajes que vamos a estar predicando los domingos va a estar basada en la vida de José. La vida de José. De todas las historias de la Biblia, les confieso que la historia que más me conmueve es la historia de José. Me encanta la vida de David, la vida de Abraham, de todos esos hombres de Dios, pero la historia que más me conmueve es la de José. Y vamos a estar hablando todos estos domingos sobre la vida de José. Génesis 37, versículos del 1 al 4, dice la Biblia: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a orar. Padre, gracias estamos por el día, gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, de compartir juntos la palabra. Permite que ella pueda edificar nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y que podamos glorificarte a ti, Señor, en medio de nuestras circunstancias. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, como les dije, titulé esta meditación El cincel de Dios. Yo no sé si usted sabe qué cosa es un cincel. Casi todos sabemos, ¿verdad? Una herramienta, ¿verdad?, de metal. El diccionario de la Real Academia, es decir, yo uso cincel en mi trabajo, pero déjame buscar qué significa, cómo define el diccionario. Y busqué la palabra en el diccionario de la Real Academia y define el cincel, dice, como una herramienta que se utiliza para labrar la piedra y el hierro a golpe de martillo. Y me llamó la atención la última frase, dice a golpe de martillo. Nosotros en el trabajo, Tatico y yo trabajamos juntos, trabajamos con maquinarias de hierro, maquinarias pesadas. Usamos bastante el cincel, porque las maquinarias con las que trabajamos tienen pasadores que son grandes. Y como son maquinarias que se usan en la construcción, se llenan de cemento, siempre están mojadas, y esos pasadores se trancan con el óxido. Y no salen a mano. Hay que coger a veces cincel. Y por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con lo que son las tijeras. Estoy trabajando las tijeras esas que usan los electricistas, que se levantan para trabajar en los establecimientos internos. Las ruedas de esos equipos, cuando usted la va a zafar, se trancan porque cogen mucha agua y demás, y ellas no salen, hay que coger cincel. Nosotros usamos un cincel grande y una mandarria de 15 libras. Se podrán imaginar, yo trabajo con la persona que trabaja conmigo, una persona mayor que está enferma del corazón. Se podrán imaginar que las mandarrias me toca darla a mí. Una mandarria de 15 libras y ya estoy sin brazo ya, de tanta. Es bien difícil, pero y uno descubre, el hierro se deforma cuando tú tienes que estar dando, ¿verdad? Es complicado, es una herramienta que es para eso. Y a veces, después que uno termina de usarla, casi que a veces tienes que hacer nueva la pieza a la que le diste golpe. Porque para poder aflojar todas esas cosas que están allí, que son que hay que cambiarlas, porque son piezas que están fuera de uso, pero hay que quitarlas.
hay que ponerlas nuevas, hay que golpearlas duro. Nosotros en la vida a veces recibimos golpes, ¿verdad? Golpes duros en la vida. Y uno se pregunta, muchas veces nos hemos preguntado por qué nos toca vivir estas cosas. Y cuando yo leo la palabra de Dios y leo las historias de la Biblia que no están escritas por gusto, descubrimos que Dios usa las circunstancias de nuestra vida. Es como un cincel, es el cincel que Dios usa, ¿verdad? Para quitar y transformar nuestras vidas y quitar aquellas cosas que nos están estorbando. La idea central de esta meditación que yo quiero que usted se lleve para su casa hoy es esta, que las circunstancias son el cincel que Dios usa para perfeccionar nuestras vidas y cumplir sus propósitos. Quiero dejar bien claro en esta mañana, antes de hablar, que Dios no es el que crea o fuerza las circunstancias de nuestra vida. Él más bien las usa para cumplir sus propósitos en nosotros. Las circunstancias, la mayoría de las veces, son el resultado de nuestras decisiones, que muchas veces son equivocadas. A veces decidimos mal. Forjamos situaciones y después nos acordamos de Dios. Ah, Señor. Pero el Señor usa las circunstancias para cumplir sus propósitos y transformar nuestras vidas. La historia de José es una de estas historias que nos cuenta cómo Dios trabaja y obra a través de las circunstancias para lograr en nosotros su propósito, glorificar su nombre y perfeccionar tu vida. Dios usa las circunstancias. Nosotros a veces creemos que los hombres de la Biblia fueron hombres bendecidos porque eran hombres santos que no tenían problemas. Casi siempre miramos a los hombres de la Biblia así y decimos, si yo fuera como fulano mengano. Y después que han pasado los años en mi vida y me estudio la historia de los hombres de Dios, hoy le doy gracias al Señor y digo, Señor, gracias porque yo no viví en la época de fulano, ni me tocó vivir lo que a fulano le tocó vivir, porque no estoy tan seguro si yo hubiera vivido eso y te hubiera sido fiel como ellos lo fueron. De hecho, estoy seguro y hoy le doy gracias a Dios y a veces se lo digo a los hermanos que trabajamos juntos. Le doy gracias a Dios porque nosotros no vivimos en la época de Cristo. A veces nosotros decimos, si hubiéramos vivido a Cristo, hubiésemos visto a Cristo. Y dice, Señor, gracias porque yo no estuve ahí, porque no sé si yo hubiera estado entre la multitud gritando, crucifíquenme. Después de ver todo lo que les tocó a esa gente vivir. No estoy tan seguro. Gracias porque estoy viviendo en la época que me ha tocado vivir, porque me has permitido conocerte. Óigame, hermanos, si a veces por un catarro nada más, somos infieles. Imagínense ustedes, si la vida nos tocara como les tocó a muchos de ellos. Cuando nosotros miramos la historia de José, hermanos, y descubrimos, por ejemplo, de dónde viene José, cuáles fueron los padres de José, cuál fue su familia, no fue tan fácil. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, el padre de Isaac, Isaac, el padre de Jacob, y Jacob, el padre de José, descubrimos que la historia de estas familias no fueron tan buenas. Descubrimos que detrás de estas historias, por ejemplo, José era hijo de Jacob. Y cuando nosotros miramos la historia de Jacob, descubrimos que Jacob, dentro de su seno familiar, había conflictos. La Biblia nos deja ver que su padre, el padre de Jacob, Isaac, tenía conflictos con su esposa. La Biblia nos deja ver que su esposa engañaba a José, no, él era infiel con otro hombre, pero no le hablaba claro y favorecía a uno de sus hijos, engañando a su padre. Y nosotros sabemos que Jacob fue bendecido porque la madre de Jacob engañó a su esposo porque no veía y le hizo una trampa para que en vez de bendecir a Esaú, bendijeran a Jacob. Y eso es una familia disfuncional. Jacob creció mirando el engaño. Y cuando él se hizo hombre, también dice la Biblia que vivió haciendo trampa. Siempre el hombre listo, esas personas que nosotros vemos, que astuto es fulano, siempre jugándole cabeza a todo el mundo, se sale con la suya, pero la verdad es que no siempre se salió con la suya. Llega un momento que la vida
te empieza a cobrar tu astucia. Y Jacob, dice la Biblia, que creció en un hogar donde le empezaron a él a hacer trampas. Su suegro, qué difícil es la convivencia, ¿verdad? Jacob fue engañado por su suegro y por sus cuñados. La Biblia dice que sus cuñados hablaban en secreto mal de Jacob y le planeaban trampas y cosas y engañaron a Jacob. Y la Biblia dice que Jacob trabajó por su esposa y lo engañaron, le dieron otra mujer. 7 años trabajando por una mujer y le dieron otra. Y después tuvo que trabajar 7 años más por la mujer que él amaba. 14 años. Y después convivir con una familia que no pensaba como él. Y le hicieron trampas. Y Jacob haciendo también trampas y jugando. Siempre crecieron en ese hogar. En un hogar disfuncional. Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, ¿verdad? Con sus hijos, con sus esposas. Y después viene el hogar de José. José creció en un hogar, y esto para los padres que tienen varios hijos. Dice la Biblia, y la Biblia no escribe detalles por gusto. Dice, José comienza diciendo, esta es la historia de la familia de Jacob. Dice Génesis 37. José, dice, tenía 17 años, en plena adolescencia. Una de las etapas más difíciles de la vida. No eres un niño ni eres una persona madura. No eres nada todavía. Estás en el intermedio donde no eres nada. La etapa de mayores convulsiones emocionales. Porque un día te comportas como niño, nuestros padres nos ven como niños, un día te crees que eres un adulto. Porque la vida está cambiando, ¿verdad? Como dijeron una vez en un programa que hicieron en Cuba, estaba muy bueno, era sobre adolescentes, se llamaba Tierra de Nadie. Porque estás en el intermedio, no eres nada todavía. Es una etapa bien difícil. Dice, José tenía 17 años cuando empezó a experimentar, dice la Biblia, y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos. El resultado de relaciones no deseadas, hijos regados, siempre hay un favorito. Y mire lo que dice la Biblia. Dice que el padre lo amaba más que a los demás hermanos. Y dice la Biblia, y viendo sus hermanos, lo podían percibir, lo vieron. El favoritismo lo vieron. Y dice que odiaron a José, dice, y no podían hablarle pacíficamente. Empezaron relaciones dentro de la propia casa, relaciones tensas y difíciles. Allí creció José. Esa era la relación de José y su familia. Crecieron en un hogar disfuncional. Conflictos entre los padres, conflictos entre los hermanos, y desde luego el favoritismo hacia José le hizo creer a José que él era el mejor. Y el orgullo empezó probablemente a crecer en el corazón de José. Y dice la Biblia que Jacob tenía a José como el informante acerca de sus hermanos. Y eso causó todavía más una tensión dentro del hogar. Y nosotros descubrimos en esta historia, en primer lugar, que Dios usa las circunstancias familiares para llevarnos a la madurez. Lo hizo con José. Dice la Biblia que José tenía 17 años cuando sus hermanos, por envidia, qué triste es ver en el hogar, en nuestras relaciones familiares, celos, envidias y pleitos, ¿verdad? Qué triste es eso. Pero eso pasó en la vida de José, pero Dios no dice la Biblia que transformó aquello, no dice José es mi hijo, lo tengo elegido para algo especial, sino que Dios dejó que toda esa problema siguiera creciendo y Dios fue usando esa circunstancia para amoldar la vida de José, el hijo preferido. Fue creciendo el orgullo en su corazón, pero Dios tenía, como decimos en buen español, tenía que bajarle los humos a José. Dios lo quería bendecir, pero al muchacho hay que bajarle los humos porque se está creyendo cosas. Dice la Biblia que José tenía sueños y se los contaba para colmo a sus hermanos. Y los hermanos decían, ¿qué tú te crees? ¿Que nosotros un día te vamos a rendir a ti? ¿Nos vamos a rendir delante de ti? Y dice que un día Jacob se enojó con José
Y dice que lo reprendió por lo que estaba soñando. Y Jacob le dijo a José, ¿qué tú me estás queriendo decir? Que un día yo y tu madre y tus hermanos nos tendremos que arrodillar. José se le empezó a subir para la cabeza el orgullo. ¿Qué hizo Dios? La Biblia dice que Josué fue vendido por sus hermanos, lo mandó prisionero para Egipto, lo vendieron como un esclavo. Qué triste es eso, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. Y si usted cree que la vida de José como esclavo en Egipto estaba bien, no es eso lo que la Biblia nos cuenta. A pesar de que la Biblia dice que Dios estaba con José. Vamos a buscar el Salmo 105, los versículos del 17 al 19. ¿Qué dice el Salmo 105, versículos 17 y 19? Salmo 105, 17 y 19. Si lo tienen, léanlo. 105, versículos 17 y 19. Es decir, del 17 al 19. A un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afiliados a sus pies. Él mismo fue pastor, puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Qué tremendo. Dice, con grillo fue puesto en su cuello y en sus pies. José no andaba paseándose por la cárcel, y llevándole a la gente la comida. Probablemente eso pasó después, pero al principio dice que lo amarraron con cadenas. Estaba prisionero encadenado. Y uno se pregunta, él no tenía la culpa, él no hizo nada. Pero la envidia de otros hace eso. Que a veces el mal nos toca a nosotros. Dice la Biblia, estuvo así hasta que Dios determinó que se cumpliera lo que él tenía para José. Hasta que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Se cumplió la palabra. Y este es otro detalle, parece insignificante, pero vamos a buscar Génesis 39, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Génesis 39, versículos 1 y 2? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Qué tremendo, ¿verdad? Dice su amo, el egipcio. Qué humillante. Un egipcio gobernando a un hebreo. No sé si alguna vez le ha tocado que su jefe es la persona que más usted detesta. Dice, alabado. Y que sea la persona que sea mi jefe. Y para colmo es de tal país y de tal pueblo. ¿No les ha pasado eso? La Biblia no da detalles por gusto. Dice su amo, el egipcio. Para más humillación de José. Hermanos míos, nosotros nos quejamos de la vida. Asumimos que hemos tenido mala suerte. Que la vida ha sido injusta con nosotros. Muchas veces decimos, no fui más inteligente que mis hermanos. O el sueño de tu juventud se frustró. Tu matrimonio se deshizo. No era lo que tú tuviste, un sueño, qué lindo. Todo bien y de pronto, de la noche a la mañana, tu sueño se desmoronó. Cuando pensaba que ya ibas a poder disfrutar de la vida, pronto te detectaron una enfermedad no curable. Y tuviste que hacerte cargo de tus padres ancianos y enfermos que ya no podían valerse por sí mismos. Cuando llegan esas cosas a tu vida y te empiezan a tronchar la vida, la iglesia de tus sueños se desmembró. Tenías un dinerito ahorrado para comprar tu casa o comprarte un auto nuevo y de pronto una situación inesperada te obligó a tener que gastar todo lo que tenías guardado. La lista de situaciones es larga, hermanos míos, pero Dios la usa para formarte. Hay algo que necesita de ti, pero que por la vía normal tú no entiendes.
o no te das cuenta que tienes una carencia en tu carácter y que Dios necesita transformarla. José era un muchacho bueno, pero no se daba cuenta que su carácter se estaba malformando y Dios tuvo que usar las circunstancias familiares para llevarlo a la madurez. Si José no hubiera pasado por lo que pasó, no hubiera nunca perdonado a sus hermanos. Dios tuvo que cincelar su carácter. Porque déjeme decirle una cosa, Dios quiere bendecir tu vida, pero no siempre tenemos la madurez suficiente para soportar y llevar ciertas bendiciones. Por lo tanto, Dios primero permite una etapa de padecer para podernos bendecir, porque hay bendiciones, hermanos, que requieren de hombres maduros. A veces soñamos tener mucho dinero, si Dios me bendijera. Y yo me pregunto, ¿estamos capacitados para vivir en la pobreza, pero estamos capacitados para vivir en la riqueza? Yo creo que a veces hay bendiciones que Dios no nos da porque no tenemos la madurez no porque no las quiera Dios, no porque Dios sea malo con nosotros, sino porque no tenemos la madurez para enfrentarlas. No tenemos madurez y Dios necesita madurarnos. En segundo lugar, en las circunstancias de nuestra vida, Dios revela su grandeza para que confiemos en Él. En Génesis 39, versículo 2, dice que Dios le dijo a José, mas Jehová estaba con José. Yo no estoy tan seguro si José lo sabía, pero la Biblia nos lo dice a nosotros. Dice que Jehová estaba con José. Pero yo no estoy seguro si José lo sabía, no estoy seguro si José estaría pensando, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me vendieron a mí como esclavo? ¿Qué hice yo? ¿Y qué hago ahora en una cárcel? Usted se imagina que usted llega como esclavo a un lugar y como le pasó a José y lo vieron como, oye, el muchacho es gracioso, bueno, vamos a ponerlo, y lo pusieron en la casa de Potifar a trabajar y estaba ganándose el prestigio y de pronto una mujer insatisfecha se enamoró de José. El marido no la atendía porque nunca estaba en casa o lo que sea, porque Potifar era un hombre. Y entonces se enamoró de José y se antojó. Y como José no quiso, se mantuvo su integridad. La mujer hizo una historia y mandaron a José para la cárcel injustamente. Yo me pregunto si en esa circunstancia José estaría diciendo, pero Dios está conmigo. Que usted llegue a un lugar, le va bien, alguien le tuvo envidia y por cuenta de la envidia de otro, a usted lo botan del trabajo. Y usted dirá, no, Dios está conmigo, todo está bien. Eso no siempre funciona en nuestra mente de esa manera. La Biblia nos dice que Dios estaba con José, pero yo no estoy seguro si José lo sabía. Pero lo que la Biblia sí nos recuerda es que cuando Dios se le apareció a los abuelos de José, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y estoy contigo y voy a bendecir a tu familia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso la Biblia sí nos lo dice. Dios se iba revelando a la familia de José a pesar de las circunstancias y les dejó ver que Él era el Dios Todopoderoso, que estaba con ellos en sus circunstancias para bendecirlos. ¿Qué significa que Dios sea el Todopoderoso? Significa en primer lugar que Él es eterno, no envejece ni se acaba con los años. Dice la palabra de Dios en Génesis 31:5, el Dios de mi padre, dijo Jacob. ¿Usted sabe cuántos años habían pasado cuando Jacob dijo, este es el Dios de mis padres? Abraham murió de 100 y pico de años. Isaac murió de 100 y pico de años. No estamos hablando de 70 años, estamos hablando casi de 300 años. Y Jacob dijo, este es el Dios de mi padre, el que se me ha aparecido. Su generación murió, pero Dios seguía siendo el mismo, estando en pie. Cuando Dios se revela como todopoderoso, significa que Él siempre está, no envejece, no se acaba con los años. Las circunstancias a Él no lo cambian. Y ese es el Dios que estaba con José, el Dios que no había cambiado, el Dios de su generación. Era el Todopoderoso.
Pero eso no es solo la promesa del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabe qué significa eso. Hace 2000 años que Cristo dijo eso. Y dijo que estaría con nosotros hasta que el mundo se acabe. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy yo puedo decir: el Dios de mis bisabuelos, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis padres, es el Dios que está conmigo. Y a pesar de las circunstancias, de las cosas negativas que han pasado en nuestra vida, de los pecados y los errores que nosotros mismos hemos cometido, Dios sigue estando a nuestro lado. El Dios Todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea el Todopoderoso? Significa también que Él nos cuida. Génesis 31:24 dice la Biblia: se le apareció a Labán en sueños y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Qué tremendo, ¿verdad? Labán era el suegro de Jacob, que le había hecho trampa, quería su mal para su yerno. Y dice que Dios se le apareció en sueños a Labán y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Dios no cambió las circunstancias dolorosas para Jacob, pero sí le dijo a sus adversarios: cuidado con tocarlo, ese es mío. Significa que Dios te sigue cuidando, Él es el Todopoderoso. No importa cuánto hayan sido tus fracasos, ni cuánto hayas perdido, ni qué gente son las que están amenazando tu vida. Pueden ser tus amistades, pueden ser incluso tu pareja, puede ser quien sea, pero Dios te está cuidando. Él es el Todopoderoso. Cristo dijo también: no temas a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Nos estaba dando una promesa de protección. Que Dios sea el Todopoderoso significa también que es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Dios no cambia respecto a su palabra, a sus promesas y a sus emociones. Le damos gracias a Dios porque Dios no es hombre. Dice la Biblia: nosotros somos emocionalmente volubles, cambiamos nuestras emociones. Hoy podemos desear algo, mañana eso que tanto anhelábamos ya no es tan maravilloso para nosotros. Pero Dios no cambia emocionalmente. Y Dios ha hecho promesas, no las cambia. Génesis 31:13 dice la Biblia: Dios le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Dios se le apareció un día a Jacob, el padre de José, y le recordó: yo soy el Dios que un día tuviste en tal lugar y me hiciste una promesa. Y Dios le dijo: después de tantos años que pasaron, yo soy el mismo y la promesa se mantiene en pie, porque Dios no cambia. El Señor dijo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Nos lo dijo a nosotros. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Él ha prometido para nosotros lo cumplirá, porque Él es el Todopoderoso y Él es inmutable. No cambia en su palabra ni en sus estados emocionales. Dios no cambia. Hermanos míos, para concluir, pases por lo que estés pasando, no te olvides de que tus circunstancias son una herramienta que Dios está usando para perfeccionar tu vida, llevarte a la madurez y cumplir sus propósitos en ti. Tus circunstancias no son un error en tu vida, son una herramienta que Dios está usando para bendecirte. Confía en Dios y no te apartes de Él. No permitas que el dolor, la falta de comprensión sobre lo que estás pasando, la rebeldía o la frustración sean el amo que controle tu vida. Sigue confiando en Dios. Si hay un detalle que descubrimos en los hombres de Dios, es que a pesar de sus circunstancias, ellos siguieron sirviendo al Señor, aun cuando no entendían. El Salmo 105 del 18 al 19 dice, hablando de José, dijo: en la cárcel fue puesta su persona, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. Sigue siendo fiel, que la palabra de Dios se va a cumplir en algún momento en tu vida. Tienes dos opciones en la vida: te dejas llevar por lo que no entiendes, o confías en Cristo y deja que Él maneje tus circunstancias. Esas son las únicas dos opciones que tienes.
O dejas que el dolor te controle o que Cristo controle tus circunstancias. Cuando venía regresando de Madrid para Miami, me puse a ver una película de ciencia ficción. Yo no soy amante de las películas de ciencia ficción. Pero para entretenerme en tantas horas de vuelo. Y vi una película, eran en un mundo de fantasía, no, eran unos hombres que eran enanos y estaban fajándose con monstruos y cosas gigantescas, defendiendo su reino. Y en una de esas escapadas estaban huyendo, había uno de los ancianos, un anciano sabio, y de pronto en medio de la batalla se les pierde al grupo de enanos aquellos, se les perdió y ellos se empezaron a quejar y dijo, fulano nos dejó solo. Y después de pronto aparece el sabio anciano y le dijo, síganme, entren por aquí. Entraron por un túnel y los llevaron a una ciudad hermosa. Cuando todos vieron, lograron escapar y dijeron, esto es un paraíso, esta es la ciudad. Mencionaron el nombre de la ciudad. Y dijeron, wow. Y uno de los enanos le preguntó, ¿y nuestros enemigos pueden atacar esta ciudad? Y el anciano le dijo, esta ciudad no tiene enemigos, a menos que el que tú traigas en tu corazón. Qué tremendo. Muchas veces el enemigo es el que nosotros traemos en el corazón. Nuestros pensamientos. O te controla tu dolor o deja que Cristo controle tus circunstancias. Dice la palabra de Dios que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo. Aún nuestros pensamientos. Ese es a veces el peor enemigo. Dios nos ha dado promesas, pero a veces dejamos que la mente, movida por las circunstancias, sea la que controle. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga. Espero y es mi deseo que hoy te vayas de aquí recordando que lo que estás viviendo, la circunstancia cualquiera que sea, Dios la está usando para bendecirte. No son tan malas, aunque sean dolorosas. Hay una cosa que me llama la atención de la historia de José y que Dios dice cuando leemos el Salmo 105 más abajo, y dice, y Dios lo libró de todas las aflicciones. Y digo, ¿cómo es posible? Si lo que pasó a José, pobrecito. Pero Dios no permite, aun cuando las circunstancias sean dolorosas, que las aflicciones nos destruyan. No lo permite. Él está en control. Sencillamente usa las circunstancias para edificar tu vida y Dios poder cumplir su propósito en ti. Acuérdese siempre de esto, aun cuando hemos caído, el ser humano es una raza caída, la historia del universo tiene que ver con Dios y el hombre. Dios quiere glorificarse, pero nosotros somos parte de la historia que Dios ha creado y el propósito es bendecirnos. Por lo tanto, confíe en el Señor. Que Dios les bendiga.